Superhumanos de Marte. Marconi ayudó a Mussolini a establecer comunicación con los extraterrestres. El lado místico de la vida de Guglielmo Marconi guarda muchos misterios. El ascenso meteórico, el contacto con los marcianos, la cooperación con los fascistas y la búsqueda de la piedra filosofal. Todo se entrelaza en la biografía de este genio. En julio de 1896, Guglielmo Marconi hizo historia para siempre. Demostró a los expertos la transmisión de una señal de radio desde el tejado de la oficina de correos de Londres hacia otro edificio. Un tiempo después de recibir el premio Nobel, acude al frente de la Primera Guerra Mundial como ingeniero. Rápidamente asciende en el servicio y al final de la guerra se encuentra con el plenipotenciario de Italia en la Conferencia de París. En los años 20 y en la cima de su carrera terrenal, Marconi cae cada vez más en el misticismo, pensando en cómo establecer una conexión con civilizaciones alienígenas. Se cree que el inventor se infectó, por así decirlo, con el espacio a principios de siglo y que todas sus aspiraciones posteriores estaban asociadas a la creación de una señal de tal potencia que llegara a Marte. Inmerso en la ciencia y la invención, Marconi trabajó tanto que una vez dijo a la prensa que había captado una señal de extraterrestres. El público se alarmó seriamente con esta noticia. Tales declaraciones se tomaron entonces al pie de la letra y más tarde, cuando en 1938 los radioescuchas estadounidenses escucharon una obra radiofónica basada en el libro de H. G. Wells, La Guerra de los Mundos, acerca de la invasión marciana, todo el país corrió a esconderse en los refugios antibombas. Simultáneamente a su pasión por la ciencia, Marconi apoyó los cambios en su Italia natal, donde Benito Mussolini caminaba a pasos agigantados hacia la dictadura, y fue entonces cuando Marconi descubrió en sí mismo un ardiente fascista. Este momento no era entonces menos masivo que la fascinación por los marcianos. Mussolini no era tan racista como su homólogo alemán con su característico bigote. Sin embargo, consideraba a los humanos débiles por definición y los percibía como material para refinar. Consideraba que algunas razas estaban más desarrolladas, otras menos, pero incluso las mejores, en su opinión, carecían de algo para la perfección completa. Y entonces la moda marciana llegó. Benito Mussolini creía que si los italianos entraban en contacto con una civilización extraterrestre de superhombres, podrían dar un salto en el desarrollo. Una oportunidad así no debería perderse. Pero para conectar con estos seres superiores era necesario encontrar a alguien que pudiera entender cómo hacerlo. Y justo en ese momento, el destino reúne a Mussolini y a Marconi. Aquí es cuando se coloca la ciencia al servicio del fascismo. El conocimiento de Marconi y Mussolini dio un vuelco casi inmediato a la vida de este científico. Mussolini se inspiró en las aspiraciones del inventor para cambiar la vida de Italia y para que éste tuviera todas las oportunidades de hacerlo. En 1930, Marconi fue nombrado presidente de la Real Academia. Esto le abrió las puertas inmediatamente del Gran Consejo Fascista. Su poder era tan grande que el propio Papa anuló, a petición de Marconi, su primer matrimonio y le permitió casarse con la condesa María Cristina Vesci Scali. En 1933, todos los periódicos y los curiosos ociosos discutieron sobre un objeto volador no identificado que había visitado varias ciudades de Italia. Todos coincidían en que se trataba de una nave marciana. Y Mussolini se dio cuenta de que no se había equivocado con su protegido. Después de todo, ¿quién, sino Marconi, convocó a los superhumanos extraterrestres para dotar a los italianos del genoma, de la utilidad y la sobrehumanidad? La creencia de que los extraterrestres regresarían definitivamente era tan fuerte que Mussolini ordenó a los militares que en caso de que estos regresaran no les dispararan, sino que se reunieran y dieran lo mejor y los llevaran ante los líderes de la nación para una conversación significativa sobre el futuro del mundo. Parecía que la capacidad de Marconi para convocar extraterrestres le garantizaría la vida eterna, la riqueza y la seguridad, mientras que Mussolini estuviese al frente de Italia. Pero en 1934, en pleno trabajo sobre un dispositivo de microondas para la navegación marítima, sufrió 9 infartos. El 10º, ocurrido 3 años más tarde, resultó fatal y se declaró un luto en el país.
Al mismo tiempo, Mussolini, que durante mucho tiempo despreció la cooperación con los nazis, los declara amigos. Italia se convierte en miembro del pacto anticomunista. Según la versión de los teóricos, fueron los marcianos quienes visitaron sus aposentos poco antes de que Marconi muriera para susurrarle que se aliara con los nazis. No tiene sentido comprobar estas afirmaciones, pero la propia visita de los marcianos bien podría haber causado la muerte de Marconi, para quien, por cierto, los nazis tenían sus propios planes. Según varias versiones, fueron los propios nazis quienes eliminaron al inventor, inyectándole un veneno especial. Un hombre que sabía demasiado y en cuyas manos se concentraba el poder que asustaba al propio Mussolini. No era menos peligroso para el futuro de Italia que un ejército marciano con armas modernas. Y hablando de armas, en 1936 Marconi incluso habría mostrado un prototipo del rayo de la muerte a Mussolini, quien después de tal demostración le ordenó a Marconi que dejara de desarrollarlo, pero él siguió por principio. Según otra versión, Guglielmo Marconi no murió en absoluto, sino que se fue en un yate a las costas de Sudamérica, se instaló en Venezuela y organizó un laboratorio en los Andes. Reclutó a 98 científicos de toda Europa y todos ellos se dedicaron amistosamente al desarrollo de naves espaciales que funcionaban con antigravedad, máquinas de movimiento perpetuo e incluso la búsqueda de la piedra filosofal. Se sabe que el arma de ondas que Marconi supuestamente fabricó para Mussolini fue incluso capturada por soldados estadounidenses. Casi inmediatamente estos dispositivos acabaron en el laboratorio de Bernard Slund, el alumno más cercano a Nikola Tesla y un físico que trabajaba por contrato con el gobierno americano.